Hola Meli. Hola, chef, buena tarde. Buena tarde, ¿cómo estás? Bien, ando revisando lo de las materias porque ya no sé qué, qué pasó. Eh, Ah, ok, a ver, ya me están contestando, a ver ahorita qué puedo arreglar. vale, muy very good. Ay, esta cosa. Bueno, solamente vamos a estar los dos el día de hoy porque pues que Jimena es raro que se conecten y Omar pues no puede, no puede. Muy bien. Ah, que tenemos que, ya se empezó a grabar, no sé, Sí, ya se está grabando. sí, ¿verdad? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, nuestra asesoría de técnicas culinarias 2. Digo, cocina mexicana uno, ¿verdad? Me quedé todavía en técnicas culinarias. Es que Sí. duraron 8 meses esas técnicas culinarias. Bueno, estamos en cocina mexicana y estamos un poquito en lo que es la cocina prehispánica, que es la base de nuestra cocina de hoy en la actualidad. Entonces, durante esta presentación, pues vamos a hablar de la época prehispánica, vamos a ver un poco acerca de la religión y la vida social de las culturas mesoamericanas. A lo largo de este tema, pues vamos a conocer cómo era la forma de que se alimentaban, que no era solamente una forma de supervivencia, sino también es algo que representaba lo que es su identidad, su espiritualidad y también su organización social. Además de que pues vamos a ver muchas tradiciones que siguen presentes en la gastronomía de la actualidad. La gastronomía prehispánica fue más que una necesidad biológica. Para todas las culturas mesoamericanas, la comida estaba conectada con la naturaleza, con las creencias religiosas y la convivencia social. Perdón. Ingredientes tal y como el maíz, el chile, el cacao, tenían significados espirituales y también significados culturales. Actualmente muchos de estos elementos siguen formando parte de nuestra identidad culinaria. Entonces, pues vemos que esa relación, ¿no? que había entre, no solamente era comer por comer, sino que, pues obviamente esa relación que había de la comida con la religión y la organización social, ¿no? O sea, era pues algo sagrado para ellos. De hecho, tenían ciertos horarios en los cuales se consumían el desayuno, la comida y posiblemente alguna cena. Mesoamérica estuvo conformado por diversas culturas que desarrollaron conocimientos agrícolas y culinarios muy avanzados, aunque cada civilización tenía costumbres distintas, ya que, ya que compartían una alimentación basada en productos originarios de cada región. Gracias a su organización social, y al comercio lograron crear sistemas de alimentación complejos y sostenibles. ¿Sale? Entonces, cada una pues de las civilizaciones, de las principales civilizaciones que conformaron
Como dice aquí, el Imperio Azteca y el Imperio Maya, pues ayudaron, ¿no? A crear una cocina basada en sus productos nativos, ¿no? Y que gracias a su organización social lograron crear sistemas alimentarios complejos y sostenibles. La dieta prehispánica era muy completa desde el punto de vista nutricional. El maíz proporcionaba lo que era la energía, el frijol aportaba las proteínas y el chile contenía vitaminas y antioxidantes, además que ingredientes como el amaranto y la chía, que eran altamente nutritivos y en combinación de estos permitió mantener a las poblaciones sanas, bien alimentadas y activas, ¿vale? Entonces, principalmente, pues ya sabemos que esa era su dieta, principalmente algunas legumbres, algunas oleaginosas y también, pues, muchas semillas, ¿no? Principalmente que les aportaban gran cantidad de proteína. Ay, ahorita. Ay. El maíz fue un alimento de los más importantes dentro de estas culturas prehispánicas. Según varias leyendas mesoamericanas, los dioses crearon al ser humano a partir de lo que fue el maíz. Por ello, este ingrediente tenía un significado espiritual además de alimenticio. Era consumido diariamente en forma de tortillas, tamales, bebidas y en bebidas como atoles, principalmente. Entonces lo consideraban como algo sagrado porque era un regalo que los dioses les había dado, aparte que pues esa leyenda de que dice que el hombre proviene del maíz, es el principal alimento de Mesoamérica. Lo utilizamos en tortillas, tamales, atoles, gorditas, etcétera. Y ese simbolismo, ¿no? Que tiene dentro de la cultura. Las culturas mesoamericanas desarrollaron técnicas agrícolas muy avanzadas, como las chinampas, que eran unas islas artificiales construidas sobre lagos para cultivar lo que eran sus alimentos. El sistema de milpa permitía sembrar maíz, frijol, calabaza juntos, favoreciendo el equilibrio del suelo y una mejor producción agrícola. Dentro de los métodos de cocción prehispánicos, que eran muy sencillos pero eficientes, vamos a encontrar el asado al comal, vamos a encontrar la cocción en ollas de barro, el hervido, el tatemado y la cocción bajo tierra. También algunos de los utensilios como el metate que servía para moler maíz y semillas, muchas de estas herramientas y continúan utilizándose actualmente en las comunidades tradicionales de México, ¿vale? Como un molcajete o como un comal, que creo que en todas las casas de México yo creo que vamos a encontrar un comal, aunque sea un comal ya eléctrico, moderno, pero encontramos un comal. Las bebidas prehispánicas tenían funciones alimenticias, ceremoniales y sociales. El chocolate era considerado una bebida de lujo y el pulque tenía usos rituales. Estas bebidas aportaban energía, como el pozol, el chocolate o el atole, y estaban presentes en festividades y reuniones importantes, ¿vale? Así, uso ceremonial y también dentro del uso cotidiano. Algunas eran destinadas para ciertas actividades y otras de consumo cotidiano.
Los insectos complementaban parte de la alimentación o de la dieta que estaba basada principalmente a base de vegetales. También se consumían pocas cantidades de proteínas animales. Los pueblos prehispánicos aprovechaban los animales que estaban disponibles a su alrededor, como aves, peces y venados. También los insectos que formaban parte importante de su alimentación. A este tipo o a al consumo de lo que son los insectos se le conoce como la entomofagia, ¿sale? Tienen gran cantidad de proteína y minerales. Dicen que, no sé, que un puño de chapulines equivale a unos 200 gramos de carne, ¿no? O sea, la proteína que puede contener esos 200 gramos de carne. O sea, imagínense, pues, la cantidad de proteína que contiene. La entomofagia o consumo de insectos, pues era muy común en Mesoamérica. Los insectos representaban una excelente fuente de proteína y nutrientes. Actualmente muchos de estos alimentos continúan consumiéndose y forman parte de la gastronomía tradicional mexicana. Y parte de lo que era su religión en Mesoamérica, pues sabemos que existían muchos dioses, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos a Xochipilli, que es el dios de las flores, del amor y de la fertilidad. Tenemos a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Tenemos a Tlazolteotl, diosa del placer, la fertilidad y la sexualidad. A Cuatliwi, Cuatlicue, diosa de la tierra, a Xochiquetzal, diosa protectora de la prostitución. Había dioses para todo. Estos son algunos de los que sí conocíamos y otros que no. Las culturas prehispánicas creían en múltiples dioses relacionados con fenómenos naturales y actividades humanas. Muchos dioses estaban dedicados a la agricultura, a la lluvia y a la fertilidad, ya que la supervivencia dependía de las buenas cosechas. Entonces, em, utilizaban pues parte de lo que eran sus alimentos como ofrendas. Vemos aquí en la imagen cómo pues ofrendaban a sus dioses. De ahí viene, ¿no? Esa parte de que, por ejemplo, en noviembre, que hacemos ofrendas, que hacemos ofrendas o altares a nuestros muertos, ¿no? Viene parte de esta costumbre y de estas tradiciones todavía donde pues se ofrendaban los alimentos a los dioses. En este caso, pues se ofrendan a nuestros seres queridos que vienen en esos días de regreso a la tierra. Eh, los utilizaban como parte ceremonial en baquete de rituales y como agradecimiento a los dioses. La comida tenía un profundo significado espiritual. Los alimentos eran utilizados como ofrendas para agradecer a los dioses por las cosechas y pedir prosperidad. Las ceremonias religiosas incluían banquetes, preparaciones especiales en los rituales, como por ahí hablamos de el pozole. También, pues el cacao fue una parte, ¿no? Muy importante, aparte de que era un producto valioso para ellos, que se utilizaba como moneda de intercambio y que las élites y los sacerdotes lo consumían como bebida debido pues a que se consideraba como algo sagrado y pues se asociaba o se utilizaba demasiado en lo que eran las ceremonias y era un simbolismo de poder, ¿sale? Por ahí recordemos que mm, hay diferentes tipos de cacao. Está el forastero, está el porcelana y está el... Ay, no me acuerdo.
Son tres, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de cacao que encontraran, trinitario, creo que es el otro. El tipo de ¿El cacao que, criollo o ajá, trinitario? ajá, exacto, Ah, ese ok. criollo trinitario. Gracias, Meli. Entonces, dependiendo el tipo de cacao, pues que recolectaran o que tuvieran, y también del tamaño de las habas del cacao, pues obviamente era el valor que se les daba, ¿no? A las monedas y las más, a veces las que eran más grandes y bonitas eran las que tenían más valor. Recordemos que se utilizaban de forma de trueque y a veces que eran las más chiquitas, como por ejemplo en la variedad criollo o trinitario, estas como eran más pequeñas y más deformes, más feitas, pues las utilizaban como para las bebidas principalmente. Las festividades religiosas eran eventos muy importantes dentro de las comunidades. De hecho, parte de las festividades que se siguen haciendo dentro de las comunidades alrededor de todo nuestro país están relacionados con estos rituales. Algunos ya se han transformado en las fiestas de los patronos, de la Virgen, de ciertos santos, etcétera, pero muchas de estas tradiciones fueron sobrepuestas cuando nos evangelizaron, cuando la religión católica llegó aquí a América y que quisieron evangelizar, ¿no? A todo el país y pues muchas de las costumbres o las tradiciones las fueron adaptando dentro de lo que eran las costumbres y estas ceremonias religiosas que tenían durante las épocas prehispánicas. Durante estas celebraciones, pues se preparan alimentos especiales que simbolizan abundancia y conexión espiritual con los dioses y con la naturaleza. Pues se hacían fiestas agrícolas, como por ejemplo ahorita eh, se habla no sé si es San Francisco Labrador, creo que sí es San Francisco Labrador, que ahorita en estas fechas es la festividad. Cerca aquí de donde vivo, pues está San Isidro Labrador. Pues aquí en Metepec se hace una fiesta muy grande. Ahorita ya tiene otro enfoque, ¿no? Un enfoque a un centro cívico donde hay conciertos y ciertas actividades, pero todavía en parte de la ciudad hay recorridos de carros alegóricos, hay esa importancia de que son las fechas, ¿no? Donde ya comienzan a caer las primeras lluvias, donde crecen las plantas, y es parte, ¿no? Algunos en estas fechas pues comienzan a sembrar ciertos productos, y era pues eso, ¿no? Esas fiestas agrícolas que se hacían precisamente cuando el dios de las lluvias, eh, Tlaloc, pues comenzaba a regar las tierras y comenzaba pues también a brotar todo lo bonito, todo lo verde. Entonces, pues se hacía una fiesta en honor a ese Dios, ¿no? Y ahorita pues con la evangelización, pues tuvo otro punto de vista. Entonces también se hacían ofrendas en los templos, pues para ellos un templo eran las pirámides, la preparación de alimentos especiales que llevaban ciertos días de preparación o que mandaban traer de ciertos lugares ciertos ingredientes o que utilizaban ciertos carnes en especial para esos días. Y algunos de estos ejemplos, pues vamos a tener los tamales, que eran ceremoniales, y también aquellas bebidas de cacao que se utilizaban como también una conexión con los dioses. Las ofrendas eran una manera
de mantener la armonía entre los seres humanos y los dioses. Los alimentos representaban lo que era la gratitud y el respeto hacia las fuerzas naturales que permitían la vida y las cosechas. Entonces, tenían esas ofrendas alimenticias, también el sacrificio, pues, de humanos era parte, ¿no? De la ofrenda hacia sus dioses. ¿Sale? Esa relación espiritual que tenían y pues había flores, semillas, bebidas y esto pues era como para mantener, ¿no? Ese equilibrio con el universo, con sus dioses. A veces, pues decían que, cuando pues no llovía, pues tenían que hacer un sacrificio para ofrecerlo a Tlaloc, o si no salía bien, no estaba bien la cosecha, pues sacrificaban a una mujer virgen y le sacaban el corazón para ofrecerle a la diosa de la fertilidad y así a muchos, muchos más. No solamente eran alimentos ni flores y semillas, sino también estos sacrificios humanos. Pero ya era en algo mucho más así grande para ellos, ¿no? Esa parte de sacrificar a una persona para que sus dioses estuvieran tranquilos o que les brindaran lo que ellos estaban pidiendo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, Meli, o algo que quieras comentar? No, todo bien, chef. Ok, continuamos. La sociedad prehispánica estaba organizada en diferentes clases sociales, los nobles y los sacerdotes, que tenían acceso a alimentos exclusivos como cacao y carnes especiales, mientras que el pueblo se basaba su alimentación principalmente en lo que eran maíz, frijol y chile, ¿no? Esa trilogía. Entonces, la organización social, pues la nobleza, los sacerdotes, los guerreros, que también eran una parte muy importante, los comerciantes y los campesinos. Entonces, se diferenciaba de estos porque pues algunos, sus vestimentas eran totalmente diferentes, las de los nobles y los sacerdotes y los dioses. También en este caso, pues los guerreros también tenían acceso a ciertas telas, a ciertas piedras como el jade, la obsidiana, a colmillos de ciertos animales, a plumajes, a prendas con ciertas telas, ¿no? Ya dependiendo, pues, qué guerrero, si era un guerrero águila, un guerrero jaguar, un guerrero, pantera, etcétera, ¿no? Los guerreros que hubiera. Los mercados o los tianguis, que como los conocemos, eran centros fundamentales para la economía y la convivencia social entre ellos. En ellos se comercializaban alimentos, utensilios y artesanías. Bueno, se comercializaban de una forma, como lo mencionamos hace un rato, que se llama trueque, ¿no? El intercambio de un producto de cierto valor por otro producto del mismo valor. Entonces, era un intercambio de productos, de costumbres, de cultura, de tradiciones y pues comercializaban todo eso, ¿no? Principalmente los alimentos, sus utensilios y algunas artesanías. El cacao pues funcionaba como una moneda de cambio. O sea, a veces pues si no se aceptaba el trueque, pues tenías que pagar con habas o semillas de cacao. La comida diaria estaba basada en ingredientes sencillos y nutritivos. La preparación de alimentos era una actividad, perdón.
Era una actividad familiar y comunitaria que fortalecía los lazos sociales y la transmisión de los conocimientos culinarios. Entonces, su alimentación a base principalmente del maíz, la tortilla como base, consumo de atoles y el uso constante de chiles. Los hábitos alimenticios, pues era una preparación comunitaria entre todos, como a veces, ¿no? Todavía en algunos lugares, en algunas ciudades, me ha tocado, ¿no? Que te juntas o a veces, este, que se junta, ¿no? La familia, por ejemplo, para hacer tamales. Entonces, pues que una de las tías bate tal cosa, la otra pues coció la carne, la otra la deshebra, la otra, y al final pues la salsa y al final todos participan en el armado, ¿no? De los tamales, que uno coloca la masa, el otro la salsa, la carne, el otro que lo cierra, la merra, el otro que va colocándolos dentro de la olla, pues fue quien prendió el, el fogón, pues para que estén ahí cocinándose. Entonces, es parte de esa preparación culinaria, ¿no? Comunitaria, donde pues todos se apoyaban para un bien común. Y era pues parte de esa conexión, de esa unión familiar que se tenía dentro de esta cultura. El conocimiento culinario se transmitía de generación en generación. No había libros, no había revistas, no había este TikTok, no había Pinterest. Entonces, pues, ¿de cómo aprendías? Pues solamente a través de esa conexión, de esa unión familiar y a través de la observación, ¿no? De cómo cierta persona pues lo preparaba, lo hacía y se repetía, ¿no? El proceso, el- la tradición se iba transmitiendo y es así de la forma pues como ese conocimiento culinario se transmitía. Fue hasta que Fray Fernando de Sagún, ay, no me acuerdo en qué año. Este, Él comenzó a hacer no un recetario. Se considera en México como el primer recetario que creó Fray Fernando de Sagún, pero no es un recetario. Haz de cuenta que es como un diario en el cual él iba escribiendo. Hoy fuimos a la casa o fuimos a tal lugar. Y tenían tres cerdos que los estaban, bueno, no consumían tanto el cerdo, ¿verdad? Ya después, bueno, tenían tres guajolotes y los estaban, les cortaron la cabeza, los metieron en agua caliente, les quitaron las plumas. O sea, era una forma de relato de la vivencia que se tenía día con día dentro de las cocinas. Y es así como se crea este libro de Fray Fernando de Sahagún. Déjenlo, se los voy a buscar y se los voy a enviar. Lo tengo, pero en físico. Después lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Entonces, desde temprana edad, pues la gente que estaba dentro de la cocina, pues aprendían técnicas de cocina, también de agricultura, porque tenían que, pues en las chinampas, pues tenían que ellos a veces sembrar y esperar a que crecieran y cultivarlos, cuidar las plantas, etcétera. También tenían que aprender, ¿no? Aprovechar los ingredientes que eran regionales o que eran de temporada, ¿sale? De esta forma, pues se creaba una conservación cultural. También, pues durante estas reuniones sociales,
también se comenzó a crear música y también la danza, ¿no? Principalmente, no sé si has ido a lugares donde hay centros ceremoniales o hay pirámides, Meli, que a veces cuando hacen ciertas actividades, primero comienzan con música, con danzas, agradecen al dios de la tierra, al dios del fuego, del viento, del agua, y ya después ofrecen algunas comidas. Sí, mi hermano estaba en uno de esos como danza folclórica Ujú. y pero no lo hacían en pirámides, o sea, ellos nada más hacían presentaciones y las pirámides conocí las de Chiapas, Ok. en Palenque y eso, pero ahí pues no hacían eso. Pero o- sí, sí me ha tocado ver ese tipo de eventos. ok, muy bien, ¿sale? Entonces, todo era un conjunto, era realmente una fiesta total, pues al momento que conjugaban toda esa parte, ¿no? Cultural. La educación alimentaria, pues igual como ahorita mencioné, se fue transmitiendo de familia en familia, ¿sale? Los chicos aprendían de los grandes y así sucesivamente. El uso de ingredientes locales y pues la conservación de las tradiciones. Las mujeres desempeñaban un papel esencial en la alimentación familiar y comunitaria. Además de cocinar, transmitían los conocimientos gastronómicos y preservaban las tradiciones culinarias de cada cultura. ¿Sale? Aquí, ¿no? Que participaba en la preparación de alimentos, la elaboración de tortillas, organización doméstica. Todo esto pues provocando una preservación cultural y gastronómica. Muchas tradiciones culinarias prehispánicas siguen presentes el día de hoy dentro de la gastronomía mexicana. Ingredientes, técnicas, recetas ancestrales que continúan siendo parte importante de la identidad cultural del país. ¿Sale? Y vemos aquí pues la influencia de México, el uso del maíz, la cocina tradicional, esta cocina que vemos aquí, así una cocina de humo, donde hay piedras volcánicas, donde hay barro, donde hay leña dentro del fogón, donde hay ingredientes de recolección prehispánica, em, utensilios de paja, de algunas palmeras también, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que se pudiera utilizar que fuera útil para ellos, ¿no? Entonces, todo esto pues sigue siendo parte de nuestra identidad de país, como estas técnicas ancestrales, como nuestro comal, algunas que siguen vigentes, como los tamales, como el mole, que realmente nació como una salsa. Mole viene de muli o molli, que significa pues moler, ¿no? Salsa molida. Las tortillas que podemos encontrar, tortillas de todos los colores, inclusive hasta tortillas ceremoniales, y de tortillas desde las más chiquitas hasta las tortillas más grandes, y pues el consumo de bebidas a base de maíz, principalmente conocidas como atoles. La gastronomía mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, gracias a su riqueza histórica y cultural. Gran parte de este reconocimiento proviene de la herencia prehispánica, ¿sale? Pues gracias a esas mujeres que fueron transmitiendo los conocimientos gastronómicos, gracias también a los hombres
que se fueron, en que siguieron trabajando las piedras volcánicas para crear molcajetes, metates, para crear estas ollas de barro, las mujeres que se encargaron de crear los chiquihuites, las canastas, el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el tapete, este tiene un nombre, este tapete, que es especial para la cocina. Entonces todo esto pues nos crea ese reconocimiento mundial. En conclusión, pues la época prehispánica dejó un legado gastronómico, cultural invaluable y una relación entre comida, religión y vida social. Esto demuestra cómo la alimentación puede representar identidad, espiritualidad y tradición. Muchas de estas costumbres siguen vivas hasta el día de hoy. ¿Sale? Entonces, recordemos que, pues, durante esta época prehispánica era muy importante esa profunda conexión con la madre naturaleza. Y pues recordemos que la época prehispánica no dejó mucho más que ingredientes y recetas. Nos heredó identidad, tradición y una profunda conexión con la naturaleza. Cada grano, cada maíz, cada bebida de cacao y cada ceremonia alimentaria reflejan la sabiduría de pueblos que entendían que la comida también era cultura, espiritualidad y una unión social. Hoy, al conocer sus costumbres, comprendemos que nuestras raíces siguen vivas en cada tortilla, en cada tamal, en cada platillo mexicano que llega a nuestra mesa y recordar que la gastronomía prehispánica es valor de nuestra historia y es honrar nuestras tradiciones y reconocer el legado de las civilizaciones que transformaron la alimentación en un símbolo de vida y de comunidad. ¿Sale? Bueno, pues hasta el día de hoy aquí terminamos lo que es nuestra asesoría. Les voy a enviar las preguntas aquí por nuestro chat. Espero que les lleguen. Ahí están. Ok. Sale, vale. Recuerden que pues es importante que las vayan analizando, estudiando, repasando. Es algo extra pues para ustedes. Mm, y pues cualquier cosa, duda, pregunta, pues estamos en contacto ahí en el grupo. Que tengan excelente tarde y nos vemos el día lunes. El día lunes sí, nuestra clase como está programada a las 4 de la tarde. ¿Vale? Saludos, que estén muy bien.